ti. Marcando el rumbo. Seguimos aquí marcando el rumbo y como cada semana traemos a alguien interesante para que nos comente sobre los temas importantes para que ustedes y nosotros estemos actualizados del acontecer nacional e internacional. En este momento del acontecer internacional, como siempre, traemos a Alex García, que es un experto en temas internacionales, a hablar sobre ello. Miren, el triunfo de Trump pues tiene al mundo en suspenso. Hay muchos pronósticos de qué sería Trump como gobierno. Y la verdad que poca gente se ha dedicado a analizar el gobierno pasado de Trump. Porque si analizan el gobierno pasado de Trump, tengo para decirte que todos esos miedos se le irían. Pero América Latina tiene, hace años que Estados Unidos toda la vida le ha dado la espalda y lo ha utilizado simple y llanamente como parte de su dominio y ha querido, de hecho, dominar todo el territorio. Ahora Estados Unidos, pues Trump amenazó en sus campañas y lo ha mantenido ahora ya electo, sus medidas de sus políticas migratorias y pone precisamente como jefe de gabinete de política exterior a un cubano, de esos cubanos que viven en Miami, que no quieren saber de nada del gobierno cubano que dirige la familia Castro, aunque hoy no estén ellos en primer orden, sigue siendo el catrismo pues el partido que dirige Cuba. Y precisamente vamos a hablar con Alex para que nos cuente mira, la palabra impacto se usa mucho en América Latina para todo. Impacto lo utilizan como nosotros utilizamos vaina. Mira, esa vaina está buena, dame una vaina, impacto. Los impactos no se miden, pero bien, el impacto. Vamos a hablar sobre cuáles serían las consecuencias de las políticas de Marco Rubio para América Latina frente a la Cancillería. Y para eso tenemos a Alex García. Muy buenos días, Alex. Muy buenos días. Como tú decías, mucho de lo que uno puede hacer es más o menos especulación, pero uno puede tener parámetros porque uno sabe cuando alguien se elige que no se hace al azar. También implica envío de un mensaje, sobre todo por los perfiles de las personas que se han elegido. Sabemos que ya el gabinete está más o menos formado, ya han elegido 19 de los representantes de las principales carteras o de los principales espacios de poder, así que más o menos tenemos una línea, sobre todo en los elementos que él ya sabía, sobre migración, sobre economía y sobre reforma del Estado. Pero Marcos Rubio, sabemos, es el senador de la Florida, es una línea conservadora bastante dura. Él tiene 53 años, ya de padres cubanos, nacido sí en la Florida y de esposa colombiana. Pero sí sabemos que es una apuesta a volver a la mirada de nuevo a América Latina. Sabemos que en los últimos dos gobiernos, sobre todo en la parte final de Biden, se hizo un esfuerzo por acercar los Estados Unidos a Medio Oriente y a Asia. Sin embargo, la elección de Marcos Rubio implica una vuelta a América Latina y sobre todo porque se siente que China está asumiendo mucho poder. Pensemos que ahora se acaba de inaugurar hace 3 días en Perú el puerto multimodal más grande de la parte del Pacífico, y que ya le está dando una preponderancia enorme, donde hay países, por ejemplo, como Brasil, donde la mayor parte de la inversión extranjera directa es de China. Entonces, es que el único efectivamente que tiene un plan y que sabe hacia dónde va y está dando paso para ello es China. Sí, la ruta de la seda. China se ha apoderado de todos los puertos. De hecho, África ¿es China? Claro, 3/4 partes de la inversión ahora es China en África, pero entonces sí implica... Y todos los puertos. Claro, se está adueñando de todos los puertos. Volvemos otra vez a un mundo líquido. Así, sobre todo los de Oriente. Pero entonces, en reacción a eso, se piensa que la política de Marcos Rubio es volver la mirada a América Latina y también un tipo de política exterior. Fíjate que su frase es la paz a través de la fuerza. Lo que implica, por un lado, el apoyo irrestricto a los aliados de Estados Unidos, lo que beneficiaría muchísimo a República Dominicana, porque los ideales de la política exterior, nosotros que más o menos lo asumimos en la política interna, pero implica también una línea dura, por ejemplo, en 3 partes. Ya sabemos que Ucrania, él ha votado en contra de las ayudas económicas, de los paquetes de ayuda económica, y él es de los partidarios de que se logre la paz. Por eso fíjense que ahora mismo Biden cambió el tipo de política y acaba de decir que se pueden utilizar los misiles de largo alcance, porque se piensa que una vez llegue Trump al poder se limitará tanto el financiamiento como el uso de las armas. Pero tenemos políticas claras sobre 3 países. Sabemos sobre Cuba. Él es, claro, como de padres exiliados, es bastante contra
el régimen castrista, como tú decías, y niega el levantamiento de las sanciones. Fíjate que algo de lo que había hecho Biden, también siguiendo la política de Obama, era un tipo de acercamiento. La línea dura de Marco Rubio es que no se acerque a Cuba, por tanto no hay diálogo, por tanto no hay levantamiento de sanciones. Y respecto a Venezuela, él acaba de decir, varias veces lo ha dicho, que es una narcodictadura, por tanto es la línea de reconocer, no se sabe quién se va a reconocer. En el último gobierno, recuérdense que Trump no reconoció a Maduro, sino a Guaidó, pero esa política no le funcionó. De hecho, las sanciones hizo que se acercara más a Rusia y a China. Sin embargo, Marco Rubio dice que sí, que se debe poner una línea de aumento de sanciones, pero habrá que ver el equilibrio que tenga que jugar con el petróleo, porque sabemos que una de las líneas de Trump es que debe hacerse una política energética de acercamiento, y el petróleo es muy importante. Y después, para cerrar, creo que 3 países fundamentales. México, durante la campaña de Trump se le acusó de permitir la entrada de fentanilo y de ser los que permitían la entrada de los delincuentes, ¿no? El Tren de Aragua. Y parece que hay un alejamiento en la política hacia México, sobre todo por el tema migratorio. Y por último, Brasil. Ahora mismo están reunidos los del G20 en Brasil, y ya ayer hubo el primer enfrentamiento ideológico entre Milei y Lula da Silva, pero fíjense que Lula da Silva tiene una línea muy fuerte respecto a alejarse al tipo de política neoliberal, ¿no? Entonces, claro, implicará un reto para la campaña de Marco Rubio, para la gestión de Marco Rubio y de Trump, por 3 elementos. Primero, Lula va a dirigir por este año el G20, y la apuesta de Trump es ir en contra del multilateralismo, de la unión de los países para solucionar problemas, y eso es por lo que está apostando Lula. Lo segundo, él va a empezar, Brasil va a asumir a partir del 2025 la política general, la presidenta de los BRICS. Sabemos que los BRICS son los países emergentes: Brasil, la India, China, Sudáfrica y Rusia, y claro, eso implicaría que va a ir en contra de Estados Unidos, sobre todo que ahora está poniendo una política de aislacionismo. Y por último, se va a celebrar también en Brasil la COP30, y con un Trump que es negacionista, que dice que no hay cambio climático, también implicaría un cambio de política. Y por último, para República Dominicana, parece que nos iría bien. No somos identificados como los enemigos, y Marco Rubio ha tenido una política de acercamiento bastante importante generalmente con la República Dominicana, y dado que nosotros seguimos los 3 parámetros esenciales, que son democracia, primero; segundo, enfrentar el narcotráfico; y tercero, una política de migración dura, creo que nos iría bastante bien. Pero hay que ver ahí, y qué bueno que tú mencionaste el caso de Brasil. Yo creo que ahí va a tener un reto importante Marco Rubio, sobre todo si la lógica de él como secretario de Estado de los Estados Unidos es la de la política de subordinación de América Latina a los intereses de los Estados Unidos, que un poco estamos, lamentablemente, por la balanza económica, el peso cultural y político que tiene sobre nosotros, pero que a mí me parece que es un buen momento para los intereses latinoamericanos, en el sentido de que tenemos a Lula ahí en la presidencia, que Lula ha sido para mí yo creo que ha sido, si América Latina tuviera la posición de un canciller de los intereses latinoamericanos, creo que Lula lo ha hecho muy bien, y lo ha hecho muy bien en el sentido de que lo ha hecho sin mucha estridencia, sin mucho ruido, como estábamos acostumbrados en otros gobiernos que eran grandilocuentes en los discursos, pero en la concreción de los intereses y la contención, porque sobre todo me parece que Lula va a hacer eso mucho, que es contener un poco de ambas partes, para que lo que pueda pasar en América Latina en estos 4 años de gobierno no signifique un retroceso en términos institucionales, porque los republicanos, sobre todo los republicanos, siempre se ha traducido la política exterior de los gobiernos republicanos para América Latina en el haber histórico, ¿verdad?, de nuestra historia reciente, siempre se ha traducido en un retroceso institucional, claro, para los países de América Latina, porque cuando ellos quieren algo de nosotros, le importa poco si avanzamos como país. Pero fíjate que ayer se empezó las primeras declaraciones dentro del G20, se hizo el primer acercamiento para una carta final, y fíjense que lo que estaba diciendo Lula precisamente es un nuevo tipo de gobernanza en ese aspecto, que los países emergentes y los países de América Latina tengan mayor peso en la toma de decisiones que después le afectarán, porque lo que él estaba diciendo, bueno, realmente se toma una decisión de alto nivel en el Consejo de Seguridad, pero después pagamos nosotros los platos rotos. Entonces, una mayor gobernanza, pero después
después también una necesidad de refinanciación de la deuda, porque él estaba diciendo uno de los grandes lastres que tiene América Latina es las deudas viejas y por ejemplo para el cambio climático, lo que implicaría adaptarse a las tormentas, por ejemplo, implica un gasto que no necesariamente podemos tomar en bancos multilaterales actuales porque después los costos son muy altos. Comenzando el día, informando, analizando al mundo.